FM 89.1, Radio Universidad. En Antes que Todo tenemos una sana costumbre. Cultivamos la tierra y comemos lo que producimos. Gonzalo Parés, ingeniero del INTA AMBA, te enseña cómo hacer para que tu propia huerta sea un verdadero éxito. Buen día, Gonzalo, ¿cómo estás? Buena semana. Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Lo anduve molestando a Gonzalo el fin de semana. Sí, porque ayer cuando vimos que había medidas para el agro, viste, dije, esto es de Gonzalo. Digo, que nos explique, porque nosotros podemos aplicar, hasta monotributo te llego, viste. Claro, tocamos de oído. Pero ya medidas para el agro. ¿Querés que escuchemos el audio de el ministro Massa que, bueno, nos decía más o menos esto en estos envíos en Instagram, sí, de Massa? Dale, vamos. El campo obviamente fue el que más sufrió la sequía. Por eso tomamos la decisión de financiar desde el Estado todo lo que es el fertilizante de aquellos productores que fueron declarados en emergencia, con una suma muy importante de urea para que tengan la posibilidad de llevar adelante el proceso de siembra de la próxima campaña. En paralelo, ponemos en marcha retenciones cero para las economías regionales con valor agregado: vino, mosto, arroz, tabaco. Todos los que tienen proceso industrial para las exportaciones van a tener retenciones cero a los efectos de aumentar nuestras exportaciones con valor agregado. En el caso de la exportación de harina, aceite y pellet de soja, vamos a dar la posibilidad de disponer del 25% de la divisa para comprar transitoriamente soja para mantener el nivel de empleo en nuestro complejo agroindustrial sojero. Por último, para sostener los niveles de empleo en el sector agroindustrial y agropecuario, todos los que tengan un plan y pasen a trabajar como trabajadores rurales van a mantener el plan durante un año y el empleador les va a completar el salario, consolidando así el programa de un puente al empleo para transformar planes en empleo registrado. Ahí estaba, los anuncios. Es un montón, pero bueno, vamos por parte, dijo Jack. Claro. Vamos por parte, dijo Jack. Sí, ayer cuando hablábamos me puse a leer, circuló un PDF ahí con los anuncios y estuve estudiándolos un poquito a ver de qué se trataba, pero bueno, básicamente es lo que dice Massa, ¿no? Lo que dice el ministro. Son anuncios evidentemente bastante orientados a lo que es la agroexportación, ¿no? Uh-huh. El último anuncio que habla tiene que ver con que todo el complejo de la industria del aceite de soja, del pellet de soja y demás pueda funcionar con normalidad. Y el primero tiene que ver con las exportaciones, quitarle las retenciones a exportaciones de economías regionales que para muchas regiones del país son importantes. ¿Qué hacemos con el mosto? No terminé de entender la parte del mosto, ¿viste? Cuando te dicen algo que te perdiste, ¿qué sería? Sí. ¿Para qué lo usamos? El mosto viene a ser la uva molida sin elaborar vino. Uh-huh. Yo ahí no estoy tan al tanto de cuánto se exporta de mosto, pero es una de las formas o sea, sería la uva semi-industrializada, ¿no? Uh-huh. Cuando vos cosechás la uva no es fácil conservarla fresca, entonces se hace mosto. Hay algunos mecanismos para conservar ese mosto con algunos productos químicos y demás, y eso es un producto exportable. El tema un poco, la duda que me queda a mí es no veo medidas más concretas por ahí para pequeños productores, para productores que no exportan, para los productores que producen alimentos para el mercado interno. Claro, esto apunta al sector exportador porque, básicamente trabaja el tema retenciones, ¿no? Y las retenciones se aplican al exportar. Sí, fundamentalmente van para ahí. El tema de los fertilizantes que anuncian, estuve leyendo, y tienen como un tope de aporte ahí. Aparentemente va a haber un aporte de fertilizantes para los que siembran maíz y trigo, que ahí puede haber productores no tan grandes que aprovechen algo de esto. Y después hay un programa ahí
para favorecer el empleo, ¿no? De Sí. empresas o pymes y demás que toman personas que cobran el potenciar trabajo. Para la empresa va a implicar de algún modo invertir menos dinero en la contratación, ¿no? Porque parte lo cobra por el potenciar y el resto del sueldo lo paga el empleador. ¿Cree que te lo traduzca? ¿Cree que te lo traduzca lo que te dicen cuando vas al campo? Te dicen, y no quieren trabajar, si cobran el plan y con eso les alcanza. ¿Para Sí, qué van a trabajar? Bueno, la idea ahora es que cobren el plan, que les siga alcanzando y que además el trabajo que hagan no les impida anular o no les anule el plan social que tienen y que de esa forma Claro. convivan, ¿no? Es un poco Claro. la cuestión. Sí, es bastante. Un día, si quieren, por ahí podemos meternos en el tema de lo que es el empleo, de algo del empleo rural, pero es un tema complejo porque el convenio colectivo de trabajo de los trabajadores rurales es bastante malo, ¿no? En general es un convenio que está cerca de los empleados de comercio, cobran bastante poco. Ahí es la UATRE, ¿no? Sí, está UATRE es el sindicato. Es un convenio bastante pobre. Entonces, una persona que cobra el potencial trabajo y hace algunas changas probablemente gane más plata que teniendo un empleo en blanco como trabajador rural. Claro, es complejo el es tema. una buena medida en este sentido para el campo, porque dicen, mira, les podés pagar poco y van a tener también el plan, así que con poco que le pagues ya enseguida puede ser beneficioso para nosotros. Lo digo casi con vergüenza ajena, ¿no? Pero no es un sector que la esté pasando mal y que tenga pocos ingresos para tener que ir tan al hueso y denigrar tanto el salario, ¿no? No es un sector que la pase mal. Sí. De todas maneras, a ver, yo no soy especialista en estos temas, ¿no? Pero la producción de granos en la Argentina emplea muy poca gente. Entonces tenemos por un lado un modelo dominante que emplea muy poca gente y por otro lado muchos pequeños productores que si quisieran tener un empleado también les cuesta mucho, porque hoy tener un empleado en blanco, a pesar de que el empleado gane poco, si sumás las cargas sociales y demás, es un dinero que para el pequeño productor es representativo. Entonces, nada, es como hay que analizar el campo no como algo homogéneo, sino ver distintos tipos de productores. Bueno, es una de las pocas actividades que tiene trabajador golondrina, ¿no? Que no termina una actividad, una cosecha en un lugar determinado del país y el laburo sigue quizás en otro lugar del país, alejado, y bueno, y a veces en esos traslados y en eso de ir a vivir a otro lado, bueno, las condiciones de vivienda y de vida no son las óptimas, ¿no? Hemos visto en algún informe, en algún lugar, que vos decías, no pueden tener gente viviendo en esas condiciones, ¿no? Sí, tal cual. Quería hablar de un tema que no lo anunció Massa, pero es algo que nos incidió mucho acá en el periurbano, en el Gran Buenos Aires, que son las tormentas de los últimos días, que hicieron bastantes destrozos en La Plata, en zonas de invernaderos, en zonas productivas. Y ahí, si alguien está escuchando, estén atentos porque se está haciendo un relevamiento de productores afectados. Y ahí va a haber ayuda del gobierno provincial, sobre todo, porque hubo mucha superficie de invernaderos destruida, producción que se perdió por inundaciones o por destrucción de los invernaderos. Así que esto es más regional de acá del AMBA, del Gran Buenos Aires, pero no son medidas nacionales, son medidas más del gobierno provincial, pero son importantes porque muchos productores quedaron con buena parte de la producción afectada. De hecho, los productores de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, estaban anunciando que iban a tener problemas para el abastecimiento de los bolsones de verdura, de los distintos sistemas que tienen de venta directa al público. Esto es toda la zona, especialmente de La Plata, ¿no? ¿Por qué se genera tanta producción en esa zona y no en otras? Es como un polo productivo de verdura, ¿no?
históricamente se habló de un cinturón verde alrededor alrededor de la capital, alrededor de Buenos Aires, ¿no? Un cinturón verde que hoy en día no es un cinturón, porque un cinturón es algo continuo y hoy en día hay como islas de producción. La Plata es una gran isla de producción. Ahí hay distintas cosas. Tenemos por un lado las normativas que hacen que el Parque Pedreira-Ola pueda ser un lugar donde se produce. Hay como una confluencia de muchos organismos que apoyaron ahí históricamente a los productores, la Universidad de La Plata, el Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia. Es como la zona productiva hortícola más importante del país, sin duda, con mayor superficie de invernaderos. Yo no lo quiero llevar a este término, pero vos decís que hubo políticas públicas. ¿Viste que? Hubo políticas públicas, inclusive históricas, ¿no? De la época de gobiernos peronistas que han armado colonias de productores, el estatus jurídico que tiene el Parque Pedreira-Ola, que pueda ser un lugar productivo. Son todas cuestiones que contribuyeron a que se vaya desarrollando la producción hortícola, sobre todo florícola también en esa zona. ¿Y por qué la comunidad? Porque ahí es muy fuerte la comunidad boliviana, ¿no? Es como que son los que también asumieron ese duro trabajo, porque digo, algunos dicen, vienen a robarle el trabajo a los argentinos. Digo, andá vos a hacer ese trabajo. Evidentemente, el argentino, no sé, digo, capaz que es todo prejuicio lo que tengo, no dejó o no quiso seguir con ese trabajo y ahí entró fuerte la comunidad boliviana a hacer los trabajos en las huertas. Es muy interesante ver en la producción hortícola, en la producción de flores, a lo largo de la historia, cómo fueron cambiando las comunidades que los trabajaban. Tenemos periodos, por ejemplo, donde hubo patrones, por ejemplo, dueños de campitos italianos con empleados santiagueños. Después tuvimos otras zonas de mucha presencia de portugueses. En La Matanza, sin duda, Virrey del Pino fue una colonia, una zona de mucha producción hortícola y de viveros de portugueses. Tuvimos zonas muy fuertes de japoneses, por ejemplo, la producción de flores en la zona de Escobar, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, General Rodríguez, tiene una colonia japonesa muy importante. Y interesante también como a lo largo de la historia fueron cambiando esas colectividades, ¿no? Y fueron dando paso, por ejemplo, en la producción hortícola al trabajo de los bolivianos y bolivianas, y en la producción de flores mucha presencia de paraguayos hoy en día. Son producciones sin duda muy sacrificadas, donde el trabajo es muy duro y muchas veces los migrantes, le pasa lo mismo a los argentinos cuando se van a vivir a otro país, ¿no? Cuando emigrás estás dispuesto por hacer trabajos duros que en tu país no los haces o no estás tan dispuesto a hacerlo. Y no todos los bolivianos que vienen acá vienen con cultura de trabajo en la tierra, muchos la aprenden acá inclusive. Claro, porque a veces se cree que traen algún conocimiento previo que tiene que ver con su cultura y no es así tampoco. Muchos sí, muchos no, hay de todo. Pero es interesante y esto tiene que ver, yo creo, ayer estaba viendo un pequeño documental de México, de zonas hortícolas de México, donde históricamente los productores eran chinos. O sea que evidentemente hay algo acá, ¿no? Con estas producciones que son tan sacrificadas desde el punto de vista físico, y que en muchos países las realizan comunidades de migrantes. Sí, y también, digo, alguna vez algún expresidente dijo, si liberamos el campo a la soja, los alimentos se van a encarecer. Y bueno, esto en cierta medida ya lo tenemos comprobado que sí es así. Y que yo, o sea que, bueno, lo conté la otra vez, ¿no? Con el tema de la papa y la soja, que el productor te dice, y lo que pasa es que yo con la soja lo resuelvo con un tractor y poca gente, Claro. y la papa necesito 10 tipos para hacer la cosecha. Todo Digo, manual, sí. esa cuenta que se hace y que es lógico que la haga, nadie va a hacer, digo, hace beneficencia, y si ve que algo le conviene más o algo le conviene menos, opta por lo que le conviene más. Digo, esto lo hacemos todos, digo, no es una cuestión de que tenga que salir a hacer patria, pero después pasa esto, ¿no? Productos caros. Sí, lo que pasa que en muchas zonas agrícolas de la Argentina,
lo que sucedió es que desaparecieron pequeños productores, pero no desaparecieron porque no podían emplear gente o les costaba caro emplear gente, desaparecieron porque evidentemente fue imponiéndose un modelo donde la escala es muy importante y donde hay mecanismos de producción que que te tientan mucho, ¿no? Es más sencillo alquilar el campo y vivir del alquiler que vivir produciendo, no sé, cerdo, papa, cebolla, trigo, maíz, ¿se entiende? O sea, sí. Muchos de los pequeños chacareros no eran grandes empleadores de mano de obra afuera del campo, sino que ellos y su familia eran los que trabajaban. Sí, y ahora capaz que inclusive se terminan arrendando los campos porque hasta van perdiendo inclusive algunos, además porque es caro poder seguir con la actividad que está muy mecanizada, las máquinas son carísimas, entonces digo, algunos se van corriendo y dice, bueno, que siga alquilarlo, que con el alquiler vivís también, ¿no? Sí, y además imagínense que un campo que tenía alambrados, aguadas, toda una infraestructura para producir, para trabajar, mucho de todo eso se fue desarticulando. Entonces, si hoy quisieras dar marcha atrás, si no tenés un plan serio, esto creo que es uno de los proyectos que planteó Grabois, ¿no? Si no tenés un plan serio de acceso a la tierra y de apoyo al que quiera irse a trabajar al campo, es bastante difícil que eso suceda por arte de magia. Bien, ¿sabes qué queda pendiente con el tema de los anuncios y que me parece que podríamos desarrollar un poco esto del valor agregado? ¿Qué hay de valor agregado en algunos productos que evidentemente los anuncios iban para ahí, ¿no? O sea, lo que se exporta y tenga algún valor agregado más allá de la producción misma, se le quitan las retenciones. Bueno, ¿qué se le puede, a dónde se agrega el valor? ¿Qué es el valor agregado y cómo es esta cadena de producción donde podemos hacer mucho más, ¿no? Que solamente vender el grano de soja y subirlo a un barco, ¿no? Sí, pues se puede hablar de eso. Estaría bueno hablar también de todo lo que es el complejo agroindustrial, ¿no? Evidentemente hay otros sectores relacionados al agro que también se fueron desarrollando y eso sí genera mucho trabajo en los pueblos y demás, como por ejemplo la metalmecánica. No solo hablar del tema del agregado valor de la producción en sí. Bien. Bueno, Gonzalo. Súper completo. Hoy hablamos un poco de las medidas, cómo impactan, cómo son, dónde nos llegan también, porque evidentemente siempre falta algo y además porque, digo, te anuncian las medidas por la sequía y en realidad en las últimas horas tuvimos inundación. Entonces, y es la tendencia también, ¿no? Complicado. Claro, bueno, pero ahí sí hay que tener en cuenta que el efecto de la sequía se sigue viendo, ¿no? Lo ves en la falta de pasto en los campos, lo que producimos ganado, animales, se ve en el bolsillo de la gente que no pudo cosechar el verano pasado, en fin. Y el los tema, efectos, a pesar de que haya empezado a llover, se siguen viendo. ¿Y la inundación en La Plata la vamos a ver también en la verdulería o es algo que se va reemplazando con otras zonas y la podemos zafar? Sí, el precio, digo. Sí. Es probable que haya impactos porque fueron bastante magnitud los daños, así que seguramente se va a ver en precios, en disminución de producción y demás. Ok. Todo termina igual, ¿viste? Siempre hay que poner más guita. O sea, la conclusión es eso, siempre. Todo cuesta. Bueno, gracias, Gonzalo. Buena semana. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buena semana. Chau, Abrazo grande. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.